Estamos, chicos. Bien, pues bueno, lo primero, presentarme, soy Fernando. Tengo la fortuna de ser el que abre, ¿no? Muchas veces, ¿cómo es? El ariete, ¿no? El ariete. Bueno, vamos a abrir este espacio y vamos a ver cómo. Espera un segundillo porque quiero ver esto, cambiar un poquillo la. A ver si soy capaz de cambiar esto ahora. Vale. Bien, pues vamos a empezar a entender lo del tema del viaje. O sea, pero en realidad, cuando hablamos del viaje, no hablamos del Explora o no hablamos de todos los incentivos que tiene la empresa. ¿Vale? La empresa tiene un montón de incentivos, pero entre ellos destacan, digamos, por esa labor y por digamos, ese poder de unión que hay, el tema de los viajes. Los viajes no son mucho más que un incentivo, ¿vale? Y eso es lo que tiene que quedar claro para todos nosotros, que esto es mucho más que un incentivo. ¿Pasa, Yanire? El, yo os pediría un ejercicio, hacer un ejercicio rapidito. ¿Vale? Que es cerrar los ojitos un segundín, bueno, un segundo no, algo más de un segundo, que si no la cosa se complica. Entonces, cerrar un poquito los ojos y visualizar, recordar el último viaje o ese viaje especial que habéis tenido en vuestro, no sé, en las vacaciones, que ahora están muy fresquitas, por lo tanto, ahora lo tenéis muy, muy, muy fácil, ¿no? Ese momento, ese lugar chulo, ese lugar que te hizo sentir cosas, ¿no? Y ahora, con los ojos cerrados, sentir o buscar esas sensaciones que se vivieron en ese momento. Ese es ¿vale? Yo creo que a todos nos han venido imágenes seguro muy agradables y con muy buena vibración, ¿no? Como se suele decir ahora. La historia está en entender que cuando nosotros vamos de viaje, en realidad el viaje no es en sí el viaje, sino todo lo que rodea el viaje. La preparación, el cómo lo llevo, con quién voy, a dónde voy. Y sobre todo es esa experiencia que te da, esas sensaciones que vives. Y eso se te queda, eso es lo que se te queda. Cuando la empresa nos paga todos los meses, ¿vale? Y tiene, bueno, pues esa cosilla de decir, ay, a ver cuánto me va a tocar ahora y tal, y no sé qué. Pero si os dais cuenta, eso se gasta y enseguida pasamos al siguiente. Pero un viaje no, un viaje, eso queda permanente, ¿de acuerdo? Pasa. Por lo tanto, lo que tiene que quedaros claro es que esto es mucho más que unas vacaciones, mucho más que un estar un rato y tal. Es ese entender que son experiencias que nos van a quedar en la memoria. Por eso, cuando hablamos de memorables, que quedan en la memoria, que las vamos a tener no para un rato, no para gastarla en un momento, sino las vamos a tener de por vida. Siempre, al final, lo que te va a quedar es ese recuerdo, esa sensación. Ese recuerdo es el que nos va a marcar, ¿no? Y ese es el que vamos buscando en realidad, o lo que se va a ir, lo que se debería de ir buscando. La verdad es que son, en concreto, estos incentivos de viaje son muy exclusivos, en realidad. Son muy exclusivos porque o están dentro de lo que es el esfuerzo que tienes que en tu día a día, es una recompensa hacia ese esfuerzo que estás haciendo día a día por hacer crecer tu negocio o tu equipo. Cuando tú estás haciendo ese trabajo, que de todas formas lo estás haciendo, si encima tienes estos incentivos, la verdad es que Ella te va a vender se también valora algo, mucho otra más, cosa, ¿o qué? ¿de acuerdo? Estoy Se en valora una mucho reunión. más. Ah, Son bien. colectivas. Luego te cuento.
Está por ahí. Cerramos micro. Vale. Son colectivas porque en realidad cuando yo voy de viaje no voy de mochilero solito y a ver qué me encuentro, ¿no? Sino estamos hablando de un viaje que comparto con muchísimas personas, no con muchas, con muchísimas personas. Acaba de decir Carmen que ya hay una previsión de o un atisbo, un apunte o un repunte hacia 200 personas para ir a Roma. O sea, yo creo que Roma tiene que temblar cuando lleguen esas 200 personas allí, ¿no? El tema es ese, ¿no? Que vamos muy acompañados, vamos compartiendo con muchos, ¿no? El fin del viaje en realidad es ese premio por mi transformación personal y la de mi equipo, ¿vale? Pasamos. Yo concretamente, en la última de Jaimito, que fue la del Explora de este año pasado, yo tuve la suerte, o tuvimos la suerte, Carmen y yo, de ir a Praga. eh, es una pasada, es una maravilla. Y lo que os estoy diciendo del tema de que no va solo, aquí hay un grupito de los que íbamos, no están todos, pero hay un grupito de los que íbamos. Y lo que más me gusta de todo esto es que compartes con todo el mundo. O sea, cuando estuvimos en Cancún, que es la foto en la que aparece por ahí Nerea, y estamos con los diamantes de Monse, diamante de nuestro equipo, Nerea, Platino, de España. O sea, vamos a ver, y estamos en el día a día con ellos. Es un compartir y es un vivir desde la emoción de estar bien mirado, de estar mimado, ¿vale? Así es que yo, la verdad es que ya os digo, como colofón es decir que los incentivos de los viajes son muchísimo más que un viaje solo o que unas vacaciones. Es un compartir con un montón de personas que viven lo mismo que tú, ¿vale? Pasa. Pues muchas gracias, Fernando. La verdad es que yo comparto mucho de las cosas que tú dices. Así que teníamos muchas fotos que compartir, pero para mí, para los que no me conocéis, yo venía del mundo de la docencia y los profesores teníamos vacaciones 2 y 3 meses, pero en temporada alta. Y a mí yo quería viajar en temporada cuando pues, era noviembre, cuando aquí hacía frío, cuando se podía salir un poco de la normalidad, ¿no? Eso de que vas un poco a contracorriente, pues a mí siempre me ha gustado. Y la verdad es que estas fotos, yo quiero que os fijéis en todas las personas felices que hay en cada una de estas fotos. Para mí fue la experiencia que cambió mi vida, porque yo hice mi transformación hacia la libertad una vez de que Raúl Tufik, en una convención como la que vamos a vivir la semana que viene, me dijo si quería verdaderamente ver la grandeza de este proyecto desde otra perspectiva. Y yo le dije que sí, me dijo, pues entonces solo tienes que hacer una cosa, es ganarte el viaje que vamos a ir este año a Punta Cana. Así que esa fue la oportunidad que a mí me llevó a ese crecimiento y hace 2 años pues fui con 4 del equipo fuimos 4 del equipo, 4 personitas, y yo en ese viaje abrí mi mente, expandí otra manera de vivir, pude conocer personas grandes, personas que no se limitaban y personas que me animaban a mí a poder vivir esos sueños que muchas veces nos cortan y nos dicen que no son posibles. Si antes tenía claro que no iba a dejar de soñar, os prometo que a partir de esta semana creo que voy a soñar muchísimo más en grande y mi sueño y mi reto y mi legado es llevar a muchísimas personas a poder vivir un solo viaje de Inmunotech. Porque esto no es un viaje cualquiera, lo digo siempre, es viajar en primera, es viajar con todos los gastos pagados y es viajar con personas que verdaderamente les importamos. Y no es un viaje cualquiera, como lo ha dicho Fernando. Y para mí fue eso, ¿no? Un viaje que se prepara el antes, un viaje se prepara 3 veces, lo digo siempre, el antes, durante y el después. Y yo viendo estas fotos todavía de hoy me emociono porque sé lo que sentí en cada una de esas fotos, sé lo que viví con cada una de esas personas y sé lo que se crea una vez de que aterrizas en tu casa y dices, ostras, vamos a por el siguiente. O sea, es algo que no, es una cadena que no deja de parar.
No es ya me gano un viaje, ya me relajo. No, no, es que vienes con ganas de contar a tu equipo lo que has vivido para poder inspirar al máximo número de personas de tu equipo para poder llevarles. Y para mí eso fue la motivación. No sé cuál es tu motivación y no sé por qué hoy estás aquí, ni sé cuál es tu verdadero motivo para levantarte de la cama todos y cada uno de los días de tu vida. Pero quiero que lo pienses. Yo no soy de contar viajes, siempre soy de invitar a la gente a que los experimente. Y para mí la motivación es la fuerza que me mueve a actuar cada uno de los días. Pase lo que pase, sintamos lo que sintamos. Hoy estoy muy vulnerable, lo digo abiertamente en público, pero ¿sabéis qué? Que el motivo mayor que hace que todo el mundo pueda tener libertad de elegir su estilo de vida no va a poder ni con la pena que tengo. Así que no sé cuál es tu motivo, pero el mío sí. Cuando tú tienes claro cuál es ese motivo, empieza a trabajártelo desde dentro, porque la motivación viene de dos partes. Una de dentro, esa es la motivación intrínseca que vemos aquí en pantalla, y luego hay otra motivación que es externa que a continuación os contaré. Pero ¿con qué emociones lidias tú cada día de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve a ti a hacer lo que haces? A compartir bienestar con tu entorno, con tu gente, con una persona que viene y te dice que tiene un reto de salud, con una persona que te dice que está hasta las narices de estar 8 horas cobrando X sin ser nada valorada. No sé con qué personas te encuentras en tu día a día, pero sé que todo el mundo quisiera viajar así, en primera clase, rodeada de gente muy top. Ese es el viaje, eso es lo que representa el viaje, esa aventura, es el estatus, es esa sensación de lo he logrado. Cuando conseguimos algo, nuestra autoestima sí o sí aumenta, porque eres capaz de ver que con lo que otras personas lo lograron en su día, tú también eres, porque de aquí, todos los que estamos aquí, todos somos diferentes, pero todos tenemos el mismo vehículo. La diferencia está en lo que trabajes en tu mente, en lo que tu propósito diario hagas con eso que sabes que puedes ayudar al mundo. Porque la gente me dice, bueno, pues si hago mi pedido personal ya son 1000 puntos y si hago un cliente, olvídate un poco más de eso, sino ilusiónate por verte, visualízate en ese viaje de Roma todos los días, empapela tu casa de viajes, de fotos, de post-it, lo que sea que te mueva a que tú estés en ese viaje rodeada de los tuyos, de tu equipo. Porque eres el protagonista de tu propia historia de éxito. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es éxito para ti? Para mí éxito era poder hacer cada día lo que quisiera, con quien quisiera, desde donde quisiera. Pero ese es el éxito para Yanire. No sé cuál es el éxito para ti. Cuando tú te vuelves protagonista de uno de estos viajes, ¿sabéis qué pasa? Que te vuelves sí o sí un impacto y un ejemplo para tu gente, para tu entorno, para las personas que quieren seguir esos pasos que tú de la mano les puedes ir guiando. Entonces tú vuelves de ese viaje, porque yo me acuerdo que volvía, imaginaros, un noviembre, yo trabajaba en un cole, en el norte suele llover mucho y hace mucho frío, y yo volví morenísima perdida después de haber compartido muchísimas fotos en la hamaca, comiendo, bailando. Bueno, imaginaros, ¿no? Lo que un viaje conllevaba. Y en mi entorno de trabajo, mis compañeros de trabajo me acuerdo que me decían, joder, ¿cómo te lo montas, eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué envidia nos has dado! De hecho, hubo gente que me dejó de seguir en redes porque no querían pasar envidia. Y yo cogí ese motivo y dije, bueno, a ver, esto es muy fácil. ¿Tú quieres viajar el año que viene conmigo? Yo te ayudo, te comparto cómo lo he hecho y vamos juntas. Y muchas de las personas, no es lo que dices, ¿no? Hay mucha gente que me dice, yo voy a ganar el viaje el año que viene. Yo ya verás, el que viene fijo que estoy. Y no es lo que dices, es lo que haces. Y cuando la gente ve el impacto y tu ejemplo, sí o sí influyes en ellos. Solo hay dos maneras muy potentes de influir en las personas. Una es a través de tu ejemplo y otra es a través de tu comunicación eficaz. Cómo te comunicas, cómo lo vives, cómo lo sientes y cómo lo transmites. Así que de ahí, cuando tú despiertas ese tú también puedes, yo no tengo nada diferente, sino es un plan de trabajo que luego a continuación os vamos a ir contando herramientas sencillas, apaláncate de ese viaje. Nosotros todas las semanas en el equipo, media horita que nos juntamos, vamos viendo el puntaje de cómo vamos. Nos vamos animando los unos a los otros. O sea, es algo en donde os podéis apalancar para poder ir ascendiendo no solo en los rangos, sino en tus cheques, en lo que tú quieras conseguir. Depende de lo que sea éxito para ti. Y por ende aparece esa motivación extrínseca, esas recompensas, ese reconocimiento. Yo no sé si a vosotros en vuestro trabajo reconocían. A mí de vez en cuando me decían muy bien, me mandaban un email, pero a mí nunca me han regalado un viaje con todos los gastos pagados para que vuelva más inspirada que nunca, más feliz que nunca.
y pueda seguir haciendo mi trabajo de la mejor manera posible. Así que yo os invito a que compartáis fotos de ese viaje, que lo viváis, que os visualicéis allí y me da igual si a día de hoy llevas 0 puntos. Yo siempre digo lo mismo, hoy es el primer día del resto de tu día. Puedes empezar con desde hoy mismo a poder lograr ese viaje, esa herramienta. Habla con tu upliner, habla con tu equipo, habla con una persona que te pueda motivar y que te haga una receta, porque es fácil y sencillo, pero tienes que trabajártelo tú. Así que ese reconocimiento, pues sí, está muy bien, que nos reconozcan luego en el escenario, pero es un reconocimiento para mí a nivel personal. He sido capaz de lograrlo y voy a por más. Y esto duplica en tus equipos todo lo que queráis conseguir. Fernando, te dejo a ti. Muy bien. Bueno, la verdad es que yo, como decía el otro, te adoro. O sea, Yanire, te adoro. O sea, tiene una forma de comunicar y de explicar que enhorabuena. En cuanto al tema del viaje como palanca, hay que entender que en realidad lo que estamos de lo que estamos hablando es de en realidad es personal, pero al final de lo que se trata es, como bien ha dicho, de hablar con tu upline. ¿Para qué? Para que te ayude a ver una estrategia, te ayude a ver qué estás haciendo, cómo estás haciendo, qué beneficios puede tener la Es forma una de de las dos, hacerlo. no, es la conferencia Entonces, todo eso del al corporativo. final te ayuda a eso. Sí, Y para eso, lo primero que tengo que hacer yo es, para mi equipo, es convertirme en ese líder que va a ayudarte a conseguir esa meta. Lo bonito o de lo que se trata con el tema del viaje es buscar una estrategia común. Al final de lo que se trata es de poner algo que sea algo encima de la mesa que sea común a todo el equipo, ¿vale? Y esto nos ayuda a que eso pueda ocurrir. Ese viaje une no solamente en el viaje, sino une para poder conseguirlo, para poder estar ahí, para luego compartirlo. Esa unión es la que nos va a ayudar a que se consiga esa hermandad en realidad que hay al final entre personas, porque no nos equivoquemos, esto es un negocio de personas y tenemos que estar unidos, tenemos que estar a una, tenemos que ser todos a una, ¿vale? Eh, ese plan compartido, nos va a ayudar a... se me ha pasado. Perdón, perdón. Vale, ese plan compartido al final lo que tenemos que hacer es darnos conseguir que sea como de forma unificada. Entonces, para eso, pues, es crear, pues, lo que he hecho es crear, pues, eslogan, formas de hablar de las cosas, nos vemos todos en el crucero, nos vamos todos a Cancún. Todas esas cosillas hacen que en realidad enfoques tu mente hacia lo que estoy haciendo y enfocarlo hacia un objetivo común, ¿vale? Se trabaja también con la fuerza. Una visión clara y compartida es fundamental. Tenemos que saber qué es lo que queremos, cómo lo que queremos y, importante, compartirlo con los demás. Porque cuando tú lo hablas con los demás, de alguna manera hay una involucración, hay como unir fuerzas. ¿De acuerdo? Esa es la historia. Ahora sí. Tenemos que traducir al final el cómo me voy de viaje, se traduce todo en los créditos, ¿vale? Los créditos son los que nos ayudan o nos van a dar ese paso para poder conseguir ese incentivo. Pero hay que tener claro de dónde, cómo y de qué manera vienen cada uno de esos créditos. Por lo tanto, cada vez que yo como líder o como digo yo, pero sois todos, ¿vale?
Cada uno de vosotros tenéis que veros como líderes buscando, o sea, sabiendo exactamente eh, qué puntos te lleva o qué créditos te llevas por la inscripción, por la recompensa, por la recompra, por las ofertas que haya. Todas esas cosas tienen que estar muy al día y tenemos que ponerlas en común. Y si hay alguna duda o alguna cosa, tenerlo tú muy claro para poderlo aclarar a los participantes o a los componentes de tu equipo, ¿vale? Eh, Tiene que ser, al final tenemos que conseguir que el incentivo se convierta en algo tangible y alcanzable, ¿vale? Como bien has dicho, hay personas que ya lo han conseguido en un mes, hay personas que están en 30.000 puntos en un mes, eso está muy bien. Y hay personas que no han hecho nada todavía, que van a entrar el mes que viene. Pero si tú te enfocas y consigues aclarar o ver cómo poder buscar esa estrategia para que esa persona pueda conseguirlo, va a ayudarle a tener esa visión alcanzable y tangible para poder llegar a ese objetivo. ¿Vale? Ahora, pasamos. Una cosa que se aconseja, que quedar con tu equipo, saber cuáles son los que están dispuestos o que tienen como objetivo el llegar a ese objetivo, a ese incentivo y crear un grupo específico para poder llevarlo de la mano, tener las noticias más frescas, estar más en el día a día y en la mano, ¿vale? Es importante también reconocer de vez en cuando, pues hacer una capturita de pantalla de los rankings de cómo va el viaje, hacer una capturita de pantalla y lo pone en el grupo. Oye, mira, pues mira, el fulanito va allá, vamos. Y este lo tiene casi seguro y el otro tal. Y este mes hemos conseguido, pues vamos a conseguir más, ¿de acuerdo? Y los lanzamientos de los mini retos, que eso ya son independientes y cada uno tiene que ser específico para cada persona, ¿vale? Esa sería el cómo llegar de una forma natural a conseguir ese objetivo del el viaje, en este caso el que tenemos más cerca, que es el de Roma, pero que no nos olvidemos que seguro que cuando venga el año que viene, Mauricio se va a inventar alguna historia, porque ya la última decía, bueno, lo de Cancún, un crucero en la tierra, vale, muy bien. Bueno, pues no se queda ahí y hace un crucero en el mar. ¿Para quién? Para todos. Para todos los componentes de Inmunotech. Todos los que estemos allí somos consultores de Inmunotech o estamos en la misma vibración. Vamos a vivir, eh, vamos a vivir una experiencia, pero vamos a compartir con muchas personas un montón de historias de liderazgo, un montón de historias de crecimiento, un montón de historias de superación, porque nos vamos a encontrar con de todo. Lo bonito de todo esto es que te sirvan de inspiración a ti, a cada uno de nosotros, para poder seguir creciendo en este proyecto. ¿Vale? ¿Cómo no? Tenemos que inspirar, tenemos que dar ejemplo, tenemos que hacer pues lo que hemos dicho, compartir créditos, el cómo está, traer testimonios de viajes de antes, pues lo que estamos haciendo ahora mismo, Yanir y yo, ¿no? Contando un poquito lo que nos ocurrió. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hablo mucho o que cuento es, tengo dos historias, ¿no? Y yo creo que son bastante inspiradoras. Yo conocí allí a dos personas, a dos chicos de México, que consiguieron el viaje de Cancún en 3 meses. El viaje de Cancún en 3 meses. O sea, se pusieron, no sé,
es curioso porque, claro, cuando el que iba detrás, o sea, el upline vio que su patrocinado iba como una moto, el tío se puso las pilas y al final estaban allí los dos, ¿no? Uno vendía aire acondicionado y el otro hacía reparto o no sé qué. O sea, que estamos hablando de que todo el mundo puede conseguirlo. Esa fue una. Y la otra es venir y Carmen, mi mujer, me dice, echo de menos el colchón. Y dije yo, pues vamos a comprar uno. Y busqué el mismo colchón del hotel Aba Cancún y lo compramos para Navidad. O sea, fue una pasada, fue una pasada. Fue ella cuando vino decía, es el primer sitio donde voy que no echo de menos mi cama. Digo, pues tú tranquila, que cuando lleguemos a casa lo vamos a arreglar. Eso no se lo dije, pero cuando llegamos aquí lo hice, ¿vale? O sea que son las dos historietas. Eso son... eh, cada uno tiene que buscar la suya, ¿vale? Esas son unas, pero hay miles. Y cada uno tiene que buscar la suya y tiene que buscar cuál es la que le va a hacer esa sensación y esa emoción y le va a disparar ese estar, ¿vale? Estar por tu, por tu compartir, por tu crecer y por impactar en la vida de las personas, que es de lo que se trata al final, ¿vale? Y sigue Yanira. Vamos con estrategias para ello. Entonces, ¿no? ¿Cuántos de los que estáis aquí, me gustaría saber, levantar la mano si podéis, habéis logrado ya algún viaje o habéis viajado ya? ¿Y quiénes vais a viajar a Roma sí o sí? Algunos así, así. Vale, fenomenal. Ese es el primer paso. Siempre digo que si crees que puedes, puedes, y si crees que no, estás en lo cierto, y es así. Nuestra mente, no os imagináis el potencial que tiene cuando lo entrenamos y lo trabajamos día tras día. Por eso yo soy muy pesada de la lectura, de ver vídeos motivadores, de alejarse de las noticias, de lo tóxico y de todo eso que nos llena la cabeza un poco de negatividad, porque todo se contagia. Cuidado con el entorno con el que estás, esos que te dicen que cuidado, que ese viaje no es verdad. Pues yo llevo 7, porque al final vamos haciendo suma y sigue, porque el viaje de Superoros también es otro viaje en el que pues disfrutas de otra manera, con otro tipo de formaciones de liderazgo. Pero para mí la clave, y esto es desde el principio, he sido muy, 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 muy constante con ello, está en planificar desde hoy. Tú un viaje, está claro que hay gente que lo ha dicho Fernando, ¿no? Y lo ha conseguido en 3 meses, hay personas que lo han conseguido en 2 meses, por supuesto que se puede hacer, pero siempre será mucho más fácil, poquito a poco, comerte el elefante que no todo de golpe. Entonces, vamos a ir paso a paso, vamos a empezar planificando. A mí hay una frase que también me gusta mucho y lo repito, y las que me conocéis diréis que ya estáis hartas de escuchármela, pero yo siempre digo que quien no planifica su éxito, planifica su fracaso. Así que ponte en serio con tus folios, coge tu agenda, coge eso que necesitas para organizar. Yo soy muy fan de la agenda en papel. Me encanta tener todo bien, bueno, pues saber lo que cada día me depara, siempre desde el poder elegir, por supuesto, y poder cambiar y priorizar lo que necesito en cada momento, pero hay que planificar. Tú tienes que planificar tu viaje a Roma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para empezar, sabiendo cuántos créditos necesito. Lo vamos a poner muy fácil y muy sencillo. Ya no estoy hablando ni viaje para dos. Todos los que estamos aquí podemos ir y se necesitan 55.000. ¿Sabes cuántos créditos llevas a día de hoy? ¿Sabes cuántos créditos lleva tu equipo? Ya sabéis que tenemos una pestañita en la organización donde podemos ir viendo el ranking, como bien decía Fernando, de todos aquellos que están ahí rozándolo o no, los que se están quedando un poco atrás y necesitan igual de nuestro apoyo, una llamada nuestra, un Zoom, lo que necesiten. Para eso somos líderes también, para poder llevar a la gente a donde quiera. Y para ello yo me tengo que hacer amiga de los números. A mí esto es algo que también, pues gracias a los viajes he ido aprendiendo en este tipo de industria. Hay que hacerse amiga de los números y hay que saber que si un consultor me da 2.000, pues yo siempre suelo hacer, vale, si me queda tanto, ¿cuántos consultores necesito para cerrar el mes y para ir yo dentro de la media? Imaginaros que eres muy, muy nuevito consultor, que acabas de entrar y dices, Yanni, yo tengo 55.000 todavía, o sea, tengo 0 puntos y es súper difícil y ya no lo voy a conseguir. A mí hay gente que me dice eso. Yo enseguida les quito esa idea de la cabeza.
porque no es mi idea, yo sé que lo puedes hacer, pero yo te voy a ayudar cómo. Y le digo, tú tienes 30 personas en tu entorno donde podamos hacer Zooms, que de esas 30 seguramente 6 7 se pueden asociar contigo al equipo, más luego clientes, más tu pedido personal que no puede faltar. Y desde ahí ya empiezan a aperturar la mente y decir, ostras, pues no es tan difícil, vamos a por ello, ¿cómo lo vamos a hacer? A veces hay que tangibilizar y poner en números fácil, en recetas sencillas, eso que todo podemos lograr. ¿Qué pasa? En este tipo de viajes, este tipo de incentivos, a veces entra la frustración como amigo del día a día, ¿no? Y dices, joder, claro, es que fíjate, yo estoy venga a hacer llamadas, todo el mundo me dice que no, suena. Es que a ti sí, pero claro, porque tú cómo hablas, porque tú eres profesora, porque es que tú no sabes, porque es que no sabes lo que me acaba de pasar a mí ahora. Cuidado con las excusas y con contarnos mentiras. Mantén tu foco en lo que sí quieres, hazte amiga de la frustración y si el día de hoy no ha salido como a ti te gustaba, duerme, descansa, que mañana será otro día. Pero vete generando mini metas pequeñas para conseguir esas mini pequeñas victorias que hacen que tu motivación día a día vaya en aumento y creciendo. Porque es que la persona con la que más tiempo vas a pasar de aquí en adelante para el resto de tu vida y siempre es contigo mismo. Entonces, cuidado cómo te hablas. Yo te puedo motivar, yo puedo motivar a mi equipo, yo puedo motivar dando una charla, pero yo me tengo que motivar a mí misma. Porque claro, o sea, si hay un día que como llueve hoy y hace frío, no quiero llamar por teléfono, pues es que mi negocio se va a pique y mi viaje a Roma también. Así que mi meta está clara. Cuando tengas un día no tan divertido, cuando tengas piedras en el camino, cuando tengas desafíos que te van a llegar, porque la vida nos da a todos y nos va a dar si no es antes después, tienes que tener ese motivo del que antes os hablaba. Coge tu meta, aférrate a ella y que nada ni nadie te mueva de ahí. Y si me frustro, pues me paro, respiro un día y sigo. Pero claro, si se pasa el mes, hoy estamos a día 10. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi equipo? Pues más de lo mismo. O sea, yo voy a ver qué personas están dispuestas a pagar el precio de esa recompensa que nos llega en marzo y cómo vamos a trabajar con ellas. ¿Cuántos Zooms vamos a hacer? ¿Cuántas presentaciones tenemos? ¿Cuántas llamadas has hecho? Y yo le voy a ir guiando poco a poco para que me diga en números tangibles cómo poder llegar a esa meta que todos vamos a ir a ese super viaje a Roma. Y algo muy importante, siempre vamos a tener el apoyo bien del corporativo, de tu upliner, de tu equipo. Nunca estamos solos. Y esto es importante. Yo también he aprendido mucho a pedir ayuda cuando se necesita. Y es maravilloso, porque no sabes en qué momento el clic de inspiración, como decía Fernando, te puede llegar. No sabes quién puede ser la persona que abra tu mente y te diga, ostras, porque nunca sabemos. Pero cuando estamos unidos en el equipo, cuando hay esas ganas de ir, ¿no? Yo ahora estoy ya deseando de irnos a ese crucero. Yo vine de un viaje y conseguí viaje para uno. Volví el año pasado y dije otra vez viaje para uno. Y este año dije, ¿qué narices? O sea, si hay personas que han conseguido el viaje doble, yo también quiero. Y empiezas a salir de tu zona de confort. Empiezas a aprender nuevas habilidades, a desarrollarte como líder, a desarrollarte como persona. A mí hay una frase que me gusta mucho. El network marketing es la incubadora de tu desarrollo personal. Aquí te vas a ir convirtiendo día a día en una persona que cuando mires atrás, yo miro ahora hace 2 años y no conozco a la Yani de hace 2 años. Y miro a mi alrededor y han llegado personas maravillosas a mi equipo que jamás hubiese conocido si no fuese a través de otra persona que he tenido la gran suerte de conocer. Y eso no se paga con nada. Y en los viajes se respira ese cariño, esa amistad. Yo reconozco que tengo grandes amigos y grandes personas que son parte de mi familia aquí. Y eso yo no lo tenía en otros trabajos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Celebrando todo. Si algo he aprendido y si algo quiero en esta vida es celebrar todo. O sea, celebrar los pequeños, da igual, un nuevo cliente, fenomenal, celébralo. Un nuevo consultor, fenomenal, celébralo. Una nueva persona, alguien de tu equipo que ha ascendido de rango, celébralo. Porque es un otro chute de autoestima para poder seguir y que el universo te siga dando más de eso que a ti te gusta. Somos pequeños altavoces que vamos polinizando a las personas con nuestro bien hacer. Yo tengo clarísimo que hay que llenar este equipaje de mucha, mucha ilusión, pero sobre todo de mucha acción. Yo conozco mucha gente inspirada, mucha gente que quiere, que hace, pero cuando llegan los desafíos, cuando llegan los noes, cuando llega la tormenta, a veces es difícil salir de ella. Así que yo te invito a que celebres todos y cada uno de tus pasos, que nunca te rindas,
que resistas, persistas y nunca desistas en este camino. Os aseguro que es impresionante lo que hay detrás de un viaje de incentivo, que no sé si era, ha dicho Carmen, más de 200 personas, creo que ya estábamos ahí. Haz tus números, coge tu puntaje de viaje de Roma, divídelo entre tres. Tenemos 3 meses enteros por delante con un seminario, o sea, de un Conecta la semana que viene, una convención que va a ser un antes y un después, depende con todos los invitados que lleves ahí también. Así que no es el viaje por lo que tienes que trabajar, sino por esa visión y esa inspiración en la que te vas a convertir para el resto de tu equipo, de tu familia y de tu mundo, pero sobre todo para ti, porque te inspiras tú a ti mismo a lograr eso que todos nos merecemos, porque nos merecemos una vida de ensueño viviendo a lo grande. Y ese es un poco con la frase que me gustaría terminar hoy. No sé si tenéis cualquier duda, cualquier algo que podríamos compartir. Yo estoy abierta a todo ello. No sé si Carmen, no sé si te veo por aquí, porque como está como en la pantalla. Aquí estoy. Vale, pues, voy a dejar de compartir por si hay alguna pregunta que nos queráis hacer. Totalmente. Eh, Yo. No sé si hay alguna duda, hemos ido muy rápido, creo que vamos bien en hora, ¿no? Vamos, perfectos, qué inspirador, qué bonito. Muchas gracias a los dos. Qué enfoque tan interesante. No hablar del viaje, cómo se gana el viaje, sino hablar de estrategia, hablar de mentalidad, de lo que hay detrás, ¿no? Qué bonito. Así que voy a ver si hay alguna pregunta aquí en el chat, Vale. porque hay muchas que bien lo habéis hecho, qué bonitos sois, qué bonita eres, Yani, que... Pero no sé si hay alguna pregunta, chicos, ¿hay alguna pregunta en concreto de algo que queráis preguntar sobre el viaje o no sé si hay alguien que tenga alguna duda? Bueno, aquí están, bueno, lo puedes leer, Yanire, que no paran de...